¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Reflexiones del Evangelio Dominical. Y bueno, les saluda como siempre su amigo Jorge Gasca, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros en cada una de nuestras emisiones, en cada una de nuestras transmisiones aquí por su canal de Laico a Laico. Y bueno, les seguimos recordando que compartan en sus redes sociales todos estos programas, todos esos contenidos que nosotros hacemos para con todos ustedes con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? Y bueno, pues los seguimos invitando a que nos sigan en nuestra página de Facebook que lleva el nombre de Laico a Laico, y también que nos sigan por nuestra página de YouTube que también lleva el nombre de Laico a Laico. Y bueno, pues obviamente que nos sigan también por nuestro perfil de TikTok, ¿verdad? Que también lleva el nombre de Laico a Laico. Y bueno, pues también ponemos a su disposición los contactos, ¿verdad? Para que ustedes nos escriban, nos manden saludos, peticiones, etcétera, ¿verdad? Aquí, parte del equipo de Laico a Laico, bueno, pues se pondrá en contacto con ustedes, ¿verdad? Una vez que nos manden, pues, obviamente, pues sus mensajitos, ¿verdad? Y bueno, pues antes de entrar al Evangelio, ¿verdad? Los seguimos invitando para este próximo 19 de agosto a la conferencia que va a ser impartida por un servidor que la hemos titulado Mi Milagro, Mi Logro, ¿verdad? Ese próximo 19 de agosto a las 6 de la tarde, ¿verdad? Una conferencia tanto virtual como presencial. Así que bueno, pues los invitamos, ¿verdad? A cada uno de ustedes para que se den la oportunidad, ¿verdad? De reconocer, bueno, pues todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, ¿verdad? Y toda esa valentía y esa valía como persona, ¿verdad? A los teléfonos que aparecen en pantalla, allí pueden tomar, pueden pedir más información para la venta y adquisición, pues obviamente de sus entradas. Así que bueno, pues sin más preámbulos, queridos amigos, vamos a escuchar con atención Evangelio del domingo 15 del tiempo ordinario, el Evangelio de la parábola del sembrador, un evangelio bastante interesante y que quizá no requiere mucha explicación o reflexión, pero bueno, pues la vamos a compartir con ustedes, así que pongamos atención. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán,
Mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces. Apenas le viene una tribulación o una persecución, por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos 100 por uno, otros el 70 y otros el 30. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos amigos, pues allí tenemos este evangelio, ¿verdad? De esta parábola del sembrador. Escogimos, ¿verdad? El evangelio más largo, ahí está el evangelio breve, pero bueno, nosotros decidimos en la forma larga, porque aquí viene pues precisamente al final la explicación que da nuestro Señor Jesucristo acerca de esta parábola del sembrador, que está pues bastante interesante y pudiéramos decirlo de alguna manera, esa semilla es la semilla que se siembra en nuestro corazón, ¿verdad? Esa semilla pues representa la palabra de Dios, representa la palabra de Cristo en nuestra vida, ¿verdad? Cómo la asumimos, cómo dejamos que impacte nuestra vida, ¿sí? A veces nos emocionamos tanto que decimos todo sí, y cuando vemos el compromiso nos apartamos, nos alejamos, nos hacemos que no escuchamos, ¿verdad? A veces Dios nos habla por medio de su Hijo Jesucristo con una forma clara, precisa, fuerte, y pareciera que nos hacemos oídos sordos a su voz, nos entra por uno y nos sale por el otro. O a veces no queremos ver nuestra realidad, ¿verdad? Y nos andamos quejando y quejando, pero cuando nos exigen un compromiso, ahí sí no lo queremos ver. Nos apartamos, nos alejamos. Y es allí donde nosotros no damos fruto. Muchas ocasiones ya hemos escuchado de nuestros queridos sacerdotes en sus homilías dominicales que Dios no nos va a pedir cuentas de las cosas materiales que nosotros tengamos o realizamos en nuestra vida. Lo que nos va a pedir Dios es precisamente como la parábola de los talentos, ¿verdad? ¿Qué pusiste al servicio? De todas las cualidades, de todas las virtudes que yo te di, ¿cuáles las pusiste al servicio? ¿Cómo sembraste la palabra de Dios en otros hermanos? Pero de manera especial, ¿cómo fue sembrada en ti? ¿Y cómo fue cosechada en ti? ¿Diste frutos abundantes? ¿Diste el 100 por uno, el 70, el 60, el 40, el 50, etcétera? Eso es lo que le va a interesar a nuestro Señor. Por eso podemos decir que la parábola del sembrador y su explicación
abre estos domingos de la lectura continua en los que se nos van a presentar distintas parábolas. El Mateo concentra precisamente en el capítulo 13, que podemos decir también que esta es una parábola ecológica por sus símbolos. La semilla que cae en distintas tierras, que después se compara con distintas actitudes, debe ser la del Padre de Dios, que conduce nuestra historia, que crea una relación hermosa y llena de sentido. Cuando la historia no se contempla desde el horizonte de la palabra de Dios, entonces todo se resiste a la armonía, a la fraternidad, a la paz e incluso a la calidad de vida digna para todos. En todo caso, Jesús, con su parábola, ya que la explicación probablemente procede de la iglesia primitiva, que era más timorata, intentaba decir que pase lo que pase, la palabra de Dios siempre produce fruto. Basta con acogerla desde nuestras posibilidades. Unas veces producirá más y otras menos, pero siempre será luz de nuestra vida. Porque en esto de la luz, de la gracia y de la salvación, la cantidad no cuenta de verdad. Es muy probable que haya sido la iglesia posterior y su moralismo excesivo la que se haya propuesto acentuar esto en la cantidad como un perfeccionamiento anhelado. Y así se refleja en la explicación de la parábola, donde ya todo se centra en el campo que acoge, no en la semilla. Sin embargo, el profeta de Nazaret era menos perfeccionista y quería transmitir una confianza inaudita en la fuerza de Dios, que nos llega por la palabra profética y por la parábola profética del sembrador. El sembrador sabe que no todo lo que se siembra se recoge al final, sino que, siendo más realista, confía en conjunto en la semilla que esparce, es decir, en la palabra que ilumina y que salva. Cuando alguien solamente ha podido entregar el 20 o el 60 en su vida, incluso el 30 o el 40, Dios no lo desprecia, sino que lo tiene muy en cuenta. Su amor a los hombres y mujeres que viven en este mundo no le hace desperdiciar lo que su amor engendra, aunque sea una mínima parte de lo que debería haber sido. Porque para Jesús, en este caso, se trataba de poner de manifiesto la fuerza de la semilla, de la palabra, del evangelio de vida, porque sin esa semilla, sin esa palabra de gracia y de buenas noticias, no hay manera de que los seres humanos se puedan fiar de Dios y ser fieles a Él. Jesús está sembrando en esta parábola el Evangelio frente a la ley, la Torá. Con el Evangelio se entiende que la semilla es gracia con la ley. Lo que vale es la producción en cantidades semejantes a la inversión. La impresión que nos transmite el relato de este texto es la de un hombre que sale de su casa con firme determinación de sembrar y hacer todo lo posible para que su campo se haga realidad. Transcurrido el tiempo, la expectativa que alienta su proyecto y su profunda confianza lleva consigo la semilla y su experiencia de vida campesina, que le ha dado alegrías algunas veces y sinsabores quizá en otras. No siempre se ha materializado plenamente sus deseos, pero en esos casos ha sabido cuanto ha podido sobreponerse a esas contrariedades que le hacían pasar severas estrecheces los años entre los que frustraron sus deseos. Pero él nunca deja de sembrar y esperar su cosecha. El sembrador del texto es Jesús. Ha salido de su casa a sembrar
y lleva consigo la semilla, la palabra y su vida entregada a la realización del reino. Esos dos elementos son la simiente. Tiene clara su misión y lleva delante de él el designio de su Padre hasta el final. La palabra es su fuerza y alimenta su vida. Y nosotros somos hoy los destinatarios de esa siembra y quienes también, al término de la parábola, dirige ese aviso que suena en nuestros oídos y que en nuestros corazones. El que tenga oídos, que oiga. ¿Tenemos el corazón embotado porque oímos sin entender y miramos sin ver? ¿Flaquea nuestra confianza en Dios y no creemos que el reino pueda materializarse? Estamos ante uno de estos momentos de cambio que afectan a todas las órdenes de la vida. El aspecto cultural, el aspecto religioso, económico, político, social, ecológico. Por un lado, nuestro mundo es mucho más plural, cultural y religiosamente. Por otra parte, nos enfrentamos a situaciones de profundo sufrimiento colectivo, marcadas por grandes desigualdades, pobreza, guerra y una violencia generalizada. La globalización del sufrimiento muestra también la incapacidad de los responsables de gestionar las causas de todo esto y sus consecuencias. Jesús presentó un mundo en pleno cambio también, con la globalización de un imperio que tuvo consecuencias muy importantes para aquel momento, pero de allí surgió una nueva manera de vivir a Dios. Los cristianos no vivimos de la seguridad y de la certeza. Nos caracteriza la confianza en Dios, esa misma que, como en el caso de Abraham y Job, alimenta nuestra convicción de que Dios nunca nos falla en esos tiempos marcados por la incertidumbre y la complejidad. La palabra hecha carne en Cristo sigue teniendo la fuerza de alimentar esa confianza para asumir el reto, ¿verdad? Ese reto al cual todos nosotros estamos llamados. El reto, ¿verdad?, que de alguna manera nos ayuda a transformar pues ese cambio, ¿verdad?, esa oportunidad para la creatividad, el asombro y la novedad del mensaje evangélico. La cuestión es cómo vivir el misterio y la gratuidad en medio de este mundo mayoritariamente funcional y ver cómo la experiencia de Dios también puede ser contemporánea de esta realidad. A veces perdemos la confianza en que el reino sea posible. Pues bien, en la medida en que nuestra confianza en Dios nos lleva a nosotros a hacer en nuestro mundo lo que Jesús hizo en el suyo, iremos realizando la tarea del reino, aunque sea en cosas muy pequeñas. Pero es importante que no tengamos una actitud pasiva en la espera del reino y aprendamos a vernos como constructores activos del mismo. En cualquier caso, es importante que nunca seamos conformistas ni pasivos ante lo que ocurre, especialmente que nunca nos ataque el virus de la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Si somos capaces de ir metiendo esto en nuestras vidas, experimentaremos que el reino se está realizando. El mundo es hoy una responsabilidad nuestra, cada uno en la medida de sus posibilidades y de su entorno, pero Dios necesita que le echemos una mano. Mejor que seamos sus manos en corregir las desigualdades, las injusticias, las corrupciones y las muestras de desamor y abandono que nos encontramos tan frecuentemente. Pudiéramos concluir con las siguientes preguntas. ¿Creemos en la fuerza renovadora del Evangelio en nuestra vida? ¿Sentimos lo nuevo de una fe vivida en estos tiempos inciertos y complejos?
Bueno, queridos amigos, pues hasta aquí con esta reflexión, ¿verdad?, del Evangelio dominical, ¿verdad? Y bueno, pues lo seguimos invitando, ¿verdad?, a que sigan compartiendo en sus redes sociales, ¿verdad?, todos nuestros contenidos que nosotros llevamos hasta sus hogares, ¿verdad?, que lo compartan, que de alguna manera, bueno, pues también Facebook, de YouTube, ¿verdad? Ámbito de nuestra propia fe, ¿verdad? Que no hagamos oídos sordos, ¿verdad? Que siempre de verdad nosotros escuchemos pues el Evangelio, ¿verdad?, de nuestras vidas, que lo pongamos en práctica y que nosotros también seamos como ese sembrador, ¿no? A nosotros también nos toca sembrar, nos toca ser esas personas que van personas para que se encuentren precisamente con Dios, ¿verdad? Que se encuentren precisamente con su Hijo y que el reino de Dios pues prácticamente colaborar precisamente con nuestro Señor, ¿verdad? Siendo pues esos discípulos fieles, ¿verdad? De esos discípulos misioneros. Y bueno, queridos amigos, ¿verdad?